El factor común. ¿Qué es un factor común? El factor común naturalmente es un término que se repite en varios miembros de algún tipo de ecuación, función, matemática, la cual nos permite simplificar para poder hacer algún tipo de operación matemática. Pero el factor común es una de las herramientas más prácticas que se utiliza para esto. Por lo menos tenemos este ejemplo acá. Aquí podemos notar que la A se repite en cada uno de los miembros. Entonces podemos factorizar la A. Acá tenemos que la A, dentro de paréntesis, multiplicaría la X. Siempre cuidado con los signos. A la B, en este miembro, a la C, todos son positivos. Así que no hay problema con colocar un signo que no sea el correcto. Y finalmente a la M. De esta forma hemos factorizado esta expresión a través del método de factor común. Vamos a proceder ahora con un ejercicio un poco más complejo. Es muy importante, y por eso he decidido colocar estas recomendaciones, para que todos los estudiantes tomen la posibilidad de manejar un concepto parecido a esto cada vez que hacen evaluaciones con su profesor. Siempre la comunicación con el profesor es muy importante, porque todos los profesores quieren que resuelvan los planteamientos que te colocan en clase, pero mucho más allá de eso, tienen un estilo personal para corregir. Entonces, en términos generales, esto es lo que particularmente a mí me ha funcionado y recomiendo. Siempre, trabaja en cascada. Cuando trabajas en cascada, se refiere a que cada ejercicio se va colocando la respuesta debajo. Haces un planteamiento, resuelves, la respuesta va abajo, la respuesta va abajo, la respuesta va abajo. Esto puede ocupar a veces mucho espacio, lo que lamentablemente lo hace un poco engorroso. Pero trabajar en cascada asegura que el profesor entienda cuáles son los procedimientos que está ejecutando. Números legibles. Muchas veces te colocan un ejercicio negativo o no te colocan la nota completa, porque el ejercicio, a pesar de estar correcto, el profesor no entiende correctamente o completamente los números que estás colocando allí. Particularmente yo recomiendo hacer caligrafías de números para que cada vez que sientas que estás colocando un número, por ejemplo como el 5 cuando se hace esto, que parece una S, hay profesores que echan esto, no les gusta. Entonces, al colocar el 5 de esta forma, un profesor podría tener la excusa para no colocarte la nota completa porque diría que no es un 5 sino una S, o que no sabe qué escribiste ahí porque no parece realmente un número. Revisa tu procedimiento. Siempre revisa los procedimientos cada vez que termines un ejercicio, ya sea en un examen, en un taller, en un planteamiento en el pizarrón. Siempre antes de pasar en ese procedimiento de cascada, por eso la cascada es tan importante, cada vez que pasas al siguiente núcleo de la cascada, revisa el núcleo anterior para chequear, por lo menos hasta donde alcanzas a ver que todo esté correcto. Cuando trabajas en cascada se facilita esto porque la cascada por sí misma genera un orden algorítmico que genera un proceso permanente dentro del desarrollo del ejercicio que te hace más fácil detectar un error. Establece tu estilo de trabajo. Esto tiene que hacerlo cada estudiante de manera particular dentro de su práctica. Si a un estudiante se le hace más fácil los productos notables, entonces utiliza productos notables. Si te le hace más fácil el factor común, utiliza la factorización. Puedes utilizar la radicación, la potenciación. Tienes que buscar la manera de ver cuál de la parte matemática se te hace más fácil, porque hay muchas maneras de mediar con ella, para poder desarrollar un estilo de trabajo que te dé un punto de apoyo en el cual seas más fuerte, para que a partir de ese momento y de ese punto puedas desplazarte hacia opciones que se te hacen más difíciles para desarrollar tu trabajo. Tenemos esta expresión matemática. En este ejemplo, inmediatamente uno de los factores comunes sería el menos en ambos miembros de la expresión. Al apreciarlo acá, podemos hacer la descomposición para que sea un poco más fácil de ver. 9 es 3, perdón. Y 3 obviamente es 3. Entonces sería 3 por 2 acá, 3 a la 2 aquí,
y 3. Entonces, al presenciar esto, obviamente 3 sería el único que cumple la condición de repetirse en ambos, en los 3 miembros de esta expresión matemática. El menos sería menos 3 A, B y C. Las variables no coinciden. Ya podemos factorizar lo que queda dentro de cada uno de ellos. Entonces sería A más, porque el menos está afuera, B más, porque el menos está afuera, C. Y ahí ya nos quedaría factorizada esta expresión matemática. Entonces el factor común fue menos 3. También se pudiera colocar, dependiendo de qué tipo de ejercicio tengamos, los menos dentro del paréntesis y dejaríamos solamente el 3 positivo afuera. Entonces esta expresión también pudiera ser equivalente a esta expresión: menos A, menos B y menos C. En ambos casos, perdón. Ya. Borra eso. Ah, no, sigue ahí. Yo recorto después. Sigue, yo recorto después. Ya va. Ok. El menos es uno de los factores comunes en esta expresión. Aquí ya tenemos la descomposición. Tenemos la descomposición de 6, la descomposición de 9 y obviamente el 3 es un número primo. Menos, ya que el menos se repite en todos los miembros. Y acá tendríamos el 3, que es el único que se repite en todos los miembros. Entonces acá tendríamos 2A positivo, porque el menos está afuera, más B positivo, porque el menos está afuera, más C, porque el 3 está acá y aquí solamente hay 3. Esta expresión con el menos afuera también sería equivalente, porque depende del tipo de ejercicio que tengamos, se pudiera colocar de esta forma o con el 3 positivo, y entonces dentro del paréntesis todos los miembros serían negativos. Sería menos 2A, menos 3B y menos C. Y entonces estas serían ambas equivalentes a esta expresión que está aquí arriba, porque cumplen las leyes matemáticas que permiten hacer la simplificación necesaria para poder llevarla hasta allí. Acá podemos observar esta expresión matemática. En esta expresión matemática, para poder utilizar el método de factor común, tendríamos que ubicar qué elementos se repiten en ambos lados. Es fácil determinar que la X es uno de ellos. También podemos descomponer el 12 y el 8. Segunda, sexta, tercera, segunda, segunda, primera. Y 8 obviamente es 2 a la 3, pero vamos a hacer la demostración. 4, 2, 1. Vemos entonces que el 2 a la 2 se repite en ambos lados. Entonces 2 a la 2 naturalmente es 4. El 4 sería uno de los elementos del factor común. Y al presenciar cómo se comporta el grado de la variable x, vemos que x a la 1 sería la que se repite, porque x a la 2 es esto que vemos acá. Y aquí tenemos x a la 1. Entonces podemos tomar x a la 1 como factor común, y ahí ya tendríamos el determinante del factor común que vamos a utilizar para aplicarlo a esta expresión matemática. Entonces 4 por 3, 12, x sería la primera parte, más 4 por 2, 8, y la x ya está incluida acá. Así que esta sería la expresión matemática que determina el factor común, aplicándolo a esa expresión matemática que nos presentaron de 12x al cuadrado más 8x. Para finalizar, he colocado este ejercicio de manera que lo puedan hacer en sus casas, y en unos segundos va a aparecer la respuesta para que puedan certificar el procedimiento y los resultados que les va a dar. Bien, aquí está la solución.
En mi recomendación particular, cuando tengan factor común, siempre ubiquen el exponente de grado menor. Entonces, por lo menos cuando vemos las x, el exponente de grado menor es x al cuadrado. Entonces, automáticamente, si tenemos x en ambos, el primero sería x al cuadrado. Vemos las y, es y a la 1. Y este es y a la 3. Obviamente, el factor común sería y a la 1, lo colocaríamos aquí. Y con z, igual, z a la 4, z a la 3, obviamente sería z a la 3, lo colocamos acá. Y ahí abrimos paréntesis para ver qué nos va a quedar dentro. Ante todo el signo negativo, porque esta expresión es negativa. La x al cuadrado ya la tenemos acá, así que no la colocamos adentro. Y a la 3, y a la 1. Si restamos acá nos queda y a la 2 por resta de potencia de igual base. Resta de potencia de igual base acá de 4 menos 3 da 1, z a la 1, más resta de potencia de igual base, x menos x a la 4 menos x al cuadrado da x a la 2. Y a la 1 no lo colocamos porque está afuera, z a la 3 no lo colocamos porque está afuera. Y aquí tenemos ya el factor común de esta expresión. Bien, hemos finalizado ya este pequeño interludio de explicaciones de factor común y aludiendo al señor Aristóteles, quiero compartir con ustedes una frase para que siempre la apliquen a sus trabajos en matemáticas y en cualquier asignatura. Recuerden que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Así que preocúpense siempre por hacer repetidamente los actos que le darán la excelencia a cada uno de ustedes.